Arratsaldeon, eskerrak eman nahi dizkiegu BBK Sasoiko eta El Correo egunkariko babeslei, jarduera honetan sekoti emandako laguntzagatik eta zuei guztioi hitzaldi honetara etorri zaretelako, batzuk bertan eta beste batzuk telematikoki. Gaur, ekonomia zirkularrari buruzko zerbait ikasiko dugu eta erakusteko IOBeko ekonomia zirkularreko zuzendaria izango dugu gurekin. Bera da, Txema Fernández Alcalá. La economía, cómo nos ayuda en nuestra vida. Y para todos los que estáis escuchando, os voy a leer un poco de su currículum. Ingeniero industrial que ha desarrollado su actividad profesional tanto en el área de informática como en la mejora ambiental, siendo gerente y responsable de diversos departamentos en IBE, donde lidera el trabajo técnico de elaboración, metodología y guías de diseño. Asimismo, ha desempeñado labores de ingeniero en diseño industrial, siendo tanto profesional autónomo como formando parte de la empresa 3D Innovación y Diseño Integral. Miembro del Comité Técnico 150 Normalización en España, participó en la elaboración de la norma española UNE 150-301, así como de la norma internacional ISO 14006 de ecodiseño, a través del Comité Técnico 2007 de ISO. Profesor en ecodiseño y análisis de ciclo de vida, másteres de universidades españolas, fue designado experto por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente para la capacitación de universidades y centros tecnológicos en Latinoamérica. Junto con el Ministerio de Medio Ambiente, representa a España en diversos foros europeos sobre ecodiseño, producción y consumo sostenible. Gestiona desde su creación en el año 2002 el aula de ecodiseño de la Escuela Superior Técnica de Ingeniería de Bilbao y desde el 2012 es responsable del Basque Ecodesign Center. Actualmente ocupa el puesto de editor de Economía Circular en la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco, IOBE. Con todos tenemos aquí a Txema Fernández Alcalá. Muchas gracias, Itziar. Un placer estar con vosotros y poder compartir y acercar hoy, pues probablemente un tema novedoso, igual no en el que os podéis sentir familiarizados, que es el concepto de la economía circular. Como ha comentado Itziar, yo vengo de IOBE. IOBE es una empresa pública del Gobierno vasco. Somos la agencia a nivel de Euskadi y lo que nos dedicamos es precisamente a la implantación de políticas en todos los sectores económicos precisamente para transformar la sociedad para una mejora del medio ambiente. Cuando preparaba la presentación quería intentar ver cómo podíamos entender qué es esto de la economía circular, de algo razonablemente sencillo que todos conocemos. Y hoy os ponía este ejemplo, ¿no? Es decir, una botella de agua. Probablemente es un producto que todos conocemos. La organización, bueno, esto me generó un debate interesante porque la organización me ha puesto este envase, que no es de una botella de plástico. Incluso luego podríamos hablar de cuál creemos que es medioambientalmente mejor o por qué. Bueno, una botella de plástico. El plástico ahora mismo es un material que está siendo ciertamente que hay como una controversia sobre si es bueno o es malo. Desde el punto de vista de la ingeniería, probablemente es uno de los mejores materiales que el ser humano ha sido capaz de procesar. Es un material ligero, versátil, que lo podemos dar todas las formas posibles, que nos asegura que el contenido de esta botella esté en perfectas condiciones y que lo podamos utilizar. Es un material razonablemente económico y además es un material reciclable, es decir, somos capaces de poder generar nuevas botellas a partir de los residuos, en este caso de una botella. ¿Dónde tenemos, por tanto, el problema? Es decir, ¿por qué ahora mismo hay tanta controversia sobre el uso de plástico? Probablemente porque es un material que ha muerto de éxito. Es decir, es un material que, además de las características que he comentado, podríamos destacar una más. Es casi infinito. Y probablemente estamos utilizando un material que tiene unas prestaciones con una durabilidad casi infinita para un consumo que lo hacemos casi inmediatamente. En el momento en el que compramos una botella de agua, nos la bebemos y ya generamos ese residuo. Y además, como decía, ha muerto de éxito.
Hasta el nivel de que esta es la cifra de cuántas botellas de agua se venden en el mundo cada minuto. 1 millón de botellas de agua se venden en el mundo cada minuto. Y como os he dicho antes, esto no debería ser un problema porque este material es reciclable, pero el problema es que no siempre se recicla. Para que tengamos una idea, ese millón de botellas que se consume en el mundo cada minuto, si lo viésemos a lo que equivale en volumen durante un solo día, ocuparía un tamaño, una montaña de botellas de residuo equivalente a la mitad de la altura de la Torre Eiffel. Y eso es lo que se genera cada día en el planeta de residuos de este producto. Y lo que decía, no debería ser un problema si somos capaces de reciclarlo. El problema es que apenas 14 de cada 100 botellas que se venden en el mundo se reciclan. O dicho de otra forma, tenemos 86 botellas que acaban suponiendo un problema para el medio ambiente. Van a acabar vertidas de forma indiscriminada y muchas de ellas van a acabar en el mar. Habrá más plástico que peces en nuestros océanos, de todos los residuos que acaban depositándose allí. Y aquí podemos ver, por tanto, que cuando hablamos de quién es el causante de todo este problema, probablemente vamos a ver que hay diferentes actores. Está claro que hemos diseñado una botella que tiene un fin interesante, que puede ser el de consumir agua, con un material que tiene una durabilidad mucho mayor, con lo cual no hay un ajuste correcto, que lo consumimos en exceso y que los usuarios, todos y cada uno de nosotros, no lo gestionamos de forma adecuada. Por lo tanto, cuando hablamos de economía circular, lo que pretendemos es cómo somos capaces de resolver esto. El paradigma de la economía circular lo que quiere trasladarnos es, ¿somos capaces de que todas las necesidades que tenemos en la sociedad, todos los productos que consumimos, sean textiles, equipos eléctricos, electrónicos, mobiliario, no requieran estar constantemente extrayendo nuevos recursos del planeta y generando un problema asociado a los residuos de esos productos que consumimos? El paradigma de la economía circular nos diría que deberíamos ser capaces de gestionarlos de una forma lineal, es decir, que no tengamos que extraer nuevos recursos del planeta, que utilicemos, por tanto, los residuos que generamos como fuente de materia prima para poder procesar todas esas necesidades, todos esos productos que consumimos, y que, como digo, seamos capaces de cerrar ese círculo. Os he puesto el ejemplo del plástico. El ejemplo del plástico es muy poco circular hoy por hoy. Os he comentado que apenas 14 de cada 100 botellas se reciclan a día de hoy. Pero el problema es que los procesos técnicos de reciclaje tampoco son perfectos. Con lo cual, si estuviésemos intentando ver cuál es la tasa de circularidad final del sector de plástico a nivel mundial, nos encontraríamos con que apenas un 2% del plástico que utilizamos para fabricar todos los productos que tenemos en el mercado proviene de productos que han sido desechados. Es decir, dicho de otra forma, el 98% del plástico que utilizamos en el mundo proviene de seguir extrayendo recursos naturales, en este caso petróleo, y procesarlo para poder obtener ese plástico que estamos incorporando. Por lo tanto, vemos que estamos todavía muy lejos de lo que es este paradigma de economía circular. El objetivo es cómo somos capaces de revertir esta situación, ¿no? Porque este problema que os he explicado de forma muy sencilla con una botella de plástico lo podríamos visualizar con todas las tipologías de productos. Os voy a poner algunos ejemplos en la presentación. La realidad es que vivimos en una sociedad en la que, desgraciadamente, el concepto de calidad de vida está directamente relacionado con mayor consumo de bienes y servicios. Es decir, cuanto más tenemos, más consumimos. Y eso lo que nos está haciendo es que el volumen total de productos presentes en el mercado cada vez es mayor. Tenemos casi de todo. Hay algunos estudios, esto es un dato de un hogar medio en Estados Unidos, que nos dice que cada hogar medio dispone a lo largo de lo que es la vida de esa vivienda 300.000 productos distintos. Son todo lo que compramos a lo largo de todos los años en una vivienda habitual. En Europa estamos un poco más bajos, desgraciadamente no mucho más bajos. Estamos en torno a 250.000 artículos presentes de media en cada uno de nuestros hogares. Y claro, si vemos lo que nos pasa con esa botella de plástico y le extendemos al resto del conjunto de los productos, vemos que el problema cada vez se hace mayor. La ingeniería, y Chiara en la presentación
Decía que yo soy ingeniero industrial. Los ingenieros hemos sido capaces de desarrollar materiales fabulosos. Hemos visto el plástico. El plástico obviamente no viene de la naturaleza, sino que obviamente es del procesado de una materia prima, en este caso el petróleo. Podríamos hablar de que la ingeniería ha sido capaz de generar infinidad de materiales. Tenemos tantos materiales posibles a la hora de fabricar cualquier producto que hoy en día existen cosas como las que ven en esta imagen, que se llaman materiotecas, sitios en los cuales se va a estudiar los posibles materiales alternativos que podemos tener para fabricar un concepto. Los ingenieros lo que hacemos siempre es identificar de todos estos materiales cuál es el que cumple mejor las características que buscamos para un determinado producto, para un determinado componente. Y los podemos ver así de bonitos. Sabemos sus características técnicas, su resistencia al fuego, su durabilidad, su fragilidad, es decir, todos los elementos que nos permiten buscar ese mejor material para dar respuesta a esa necesidad. El problema es que lo que no vemos aquí muchas veces es de dónde vienen esos materiales. Es decir, ¿qué es lo que hay detrás de esos materiales? ¿Dónde han sido extraídos? ¿Cómo han sido procesados? ¿Y cuál es un poco el impacto ambiental que nos pueden estar generando? No solamente tenemos que ser capaces de saber de dónde vienen y qué es lo que mochila arrastran cada uno de esos materiales, sino también cuáles son las condiciones de los trabajadores que están extrayendo esos materiales tan fabulosos que luego vemos en esas materiotecas. Claro, ya podemos atisbar que el problema que tenemos es que si no paramos de consumir y no somos capaces de cerrar ese círculo, pues digamos que lo que estamos haciendo es constantemente seguir extrayendo esos recursos. Comentaba que soy ingeniero y los ingenieros también solemos decir mucho, hombre, pero sí que es cierto que el diseño ha mejorado. La ingeniería ha sido capaz de desarrollar productos cada vez mejores. Y esto es cierto, y lo podemos ver en datos muy simples, por ejemplo, cogiendo un vehículo, ¿no? O sea, al final, hoy en día, un vehículo medio de los que circulan en nuestras carreteras, pues consume una tercera parte de lo que consumía en combustible hace 25 años. Hemos sido capaces en 25 años de reducir el consumo apenas una tercera parte. Y ahora estamos con los coches eléctricos, con los híbridos, hay tecnologías que lo que nos permiten es seguir siendo más eficientes en lo que es el uso de los vehículos. Podríamos ver lo mismo desde el punto de vista de los componentes. Las carrocerías son más ligeras, pesan menos, estamos consumiendo menos materia prima en lo que es la chapa de los vehículos. El problema es que en estos 25 años que han pasado en los que hemos sido capaces de reducir una tercera parte el impacto ambiental de un vehículo, el número de vehículos que hay en el planeta se ha multiplicado por 6. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque la ingeniería es cierto que es capaz de desarrollar productos mejores, no somos capaces de contrarrestar el gran crecimiento en el consumo que estamos teniendo. Viendo el ejemplo del sector de automoción, bueno, en los últimos 25 años, la intensidad en consumo de materiales o la intensidad en cuanto a contaminación que genera el sector de automoción se ha multiplicado por 2. No hemos sido capaces, por tanto, de contrarrestar. Y podríamos ver cuál es la realidad. Hablábamos de 1 millón de botellas. Se fabrican cada minuto en el mundo. Vehículos 180. Cada segundo que pasa, 3 nuevos vehículos se están fabricando en el mundo. 95 millones de vehículos se fabrican cada año en el planeta. Y podríamos ver de dónde proceden todos los materiales que están asociados al mismo. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Que no paramos de consumir recursos en un planeta que es finito. Nos estamos agotando el planeta. El planeta no es redondo, es esférico, pero está claro que si empezamos a recorrerlo por un lado, llegaremos al mismo sitio, ¿no? Y por tanto, esas necesidades de materiales que tiene nuestra economía, que tiene nuestro estilo de vida, lo que nos está haciendo es que de algunos materiales de uso muy común, de los que necesitamos para fabricar vehículos, para fabricar teléfonos, para fabricar las propias botellas de plástico que hemos visto, se nos están agotando. Y ya hay estudios que nos dicen cuántos años nos queda al ritmo de consumo actual de materias primas básicas de las que utilizamos en el día a día. Vemos, por tanto, que somos muy ineficientes. Esto es malo para el planeta. Pero esto también tiene una derivada muy específica si lo analizamos desde el punto de vista de la realidad de europeos que somos. Porque en el mercado mundial, en el mercado geopolítico, Europa es un continente que ya ha agotado todas sus materias primas. Y aquí empezamos con la revolución industrial
y empezamos a extraer. Pues obviamente en el entorno de Bilbao teníamos muchísimo mineral de hierro, lo agotamos hace años. Y lo mismo ha pasado con todas las materias primas valiosas que hay en Europa. Hoy en día dependemos de las materias primas de otras regiones del planeta. Y eso, además de que obviamente nos supone un problema desde el punto de vista del transporte, porque las tenemos que traer hasta aquí, lo que nos genera también es un problema de inestabilidad económica, porque obviamente esos países que siguen teniendo materias primas, lo que están haciendo es especular con su precio y eso pone en riesgo también el modo económico y la realidad de las empresas en las que vivimos. No lo tengo en esta presentación, pero simplemente voy a dar un dato. En el sector industrial del País Vasco, las empresas del País Vasco, el 61% de sus costes son las materias primas que consumen. Siempre pensamos que el mayor coste que tiene una empresa es la mano de obra. La mano de obra en el País Vasco representa apenas el 15% de los costes del sector industrial. Ese 61% son las materias primas. Y cada vez que China tose, las materias primas fluctúan y suben. Y eso hace que nuestras empresas se resienten. Tenemos que ser capaces, y por eso los conceptos en materia de economía circular están surgiendo principalmente de Europa, de ser más eficientes en el consumo de esas materias primas. Porque ya digo, además de ser malo para el planeta, es malo para nuestra economía. Como comentaba, otro elemento, y seguimos hablando de impactos ambientales, es que probablemente si jugamos a ver las etiquetas de los productos, veremos que esto de que el producto haya sido concebido y fabricado en un entorno cercano, pues es una entelequia. Las materias primas se extraen en diferentes lugares del planeta y dan muchas vueltas. Siempre se ponía el ejemplo, el paradigma de las placas del titanio de Guggenheim, que realmente fueron extraídas en un lugar del planeta, fueron laminadas en otro lugar, se les dio el tratamiento final, dieron 3 veces la vuelta al mundo antes de llegar a Bilbao. Esto que están viendo aquí, estas líneas verdes que ven, es el tráfico marítimo de mercancías que se produce en un año a nivel mundial. Vivimos en un mundo globalizado, nos guste o no. Y eso obviamente lo que nos está generando es una gran intensidad desde el punto de vista de lo que son la movilidad y los tráficos de mercancías. Y todo esto al final, ¿para qué? Ya hemos dicho, todo esto acaba en nuestros domicilios y los utilizamos en el día a día. Con el consumo eléctrico nos pasa lo mismo que veíamos antes con el tema de la eficiencia en los vehículos. Aunque los equipos hoy en día unitariamente consumen cada vez menos, es decir, los electrodomésticos son más eficientes, luego hablaremos de la etiqueta esa de eficiencia energética que nos da esa información, el problema que tenemos es que cada vez tenemos más cosas en casa. Yo siempre suelo poner el ejemplo de que en casa de mis abuelos no había televisor. En casa de mis padres había uno y éramos 5, somos 3 hermanos, yo soy el pequeño de 3 hermanos, yo ahora vivo solo y en mi casa hay 3 televisores. Entonces, ese es el problema del paradigma del consumo, ¿no? Casas mucho mejor equipadas, con menor dotación poblacional, con lo cual el consumo de recursos se dispara. Y el consumo eléctrico residencial no para de crecer a pesar de esa mejora en la eficiencia, ¿no? Es decir, con lo cual vemos otra señal de alarma. Claro, además la tecnología nos ofrece hoy en día cualquier variedad, gran variedad para un mismo producto. Tenemos televisores de 1000 tipos, de LED, HD, no sé qué. Tenemos sistemas de iluminación incandescentes, fluorescentes, bajo consumo, ahora LED. Tenemos muchas tecnologías distintas, porque sí que es verdad que vuelvo a lo mismo, la ingeniería nos permite resolver esos avances y esas mejoras. Pero el tener tanta variedad sobre un mismo producto, lo que nos está generando es luego muchos problemas para poder automatizar esa gestión. Y luego tenemos el gran debate de la durabilidad. Todos estos productos cada vez duran menos. Probablemente esto es una imagen un poco exagerada, pero es cierta. Un teléfono tradicional antes duraba, tenía una vida media de más de 20 años, podría durar más de 20 años. Hoy en día un teléfono de última generación, una cosa es su vida técnica, pero su vida real, es decir, al de 2 años ya nos empieza a ir lento, queremos cambiarlo. Podríamos hablar de qué es eso de la obsolescencia programada, ¿no? Que es como realmente los propios fabricantes nos inducen, y luego hablaremos un poco del consumo, porque es otro de los ejes claros dentro de lo que es la economía circular, cómo nos inducen a cambiar de productos cuando todavía son operativos. O cómo incluso algo más perverso, cómo se están diseñando productos que cada vez duran menos. Productos que son muchísimo más complejos. Este teléfono que vemos aquí, el antiguo, no tendría más de 20 materiales distintos para su fabricación. Ese teléfono incorpora más de 500 materias primas distintas en su composición. Si viésemos cuántos recursos naturales es necesario extraer para poder fabricar ese teléfono, veríamos que es infinitamente mayor en cantidad, en peso, que lo que era un teléfono antiguo. Es decir, probablemente pesa menos
pero los materiales que es necesario procesar para poder obtener cada una de sus piezas y componentes realmente nos obligan a extraer muchos más recursos y vemos que lo que hace es durar mucho menos. Hablaba antes de datos, podríamos ver cuáles son los datos de cuántos teléfonos se fabrican en el mundo. Unos 3.000 teléfonos cada minuto. Para que nos hagamos una idea, cada segundo 50 nuevos teléfonos se están fabricando en el planeta. 1.500 millones de teléfonos al año. Con presencias además de metales muy escasos en el planeta, dentro de lo que es la tecnología. ¿Todo esto qué nos trae como consecuencia? Si cada vez consumimos más, productos que vienen de más lejos, productos que duran menos y que por tanto nos obligan a tener que ser sustituidos cada menos tiempo, el resultado final es que si no somos capaces de controlar o de gestionar adecuadamente qué es lo que pasa en su fin de vida, qué es lo que pasa cuando esos productos los desechamos, el volumen de residuos no para de crecer. No somos capaces de aprovechar bien los recursos y encima generamos un problema. El no reciclar es, obviamente, no aprovecharemos esas materias primas, pero obviamente lo que estamos es generando contaminación asociada a imágenes como esta. Esta imagen es de una campaña de Greenpeace que lo que muestra es dónde acaban nuestros equipos ofimáticos, dónde acaban nuestros ordenadores. En los países ricos no queremos la basura. Entonces, lo que solemos hacer es empaquetarla en un barco y llevarla a algún país, o del sudeste asiático. En Europa somos especialistas en llevarlo al entorno de África, los países de Centroáfrica. Y la tasa de reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos, antes daba la de envases, que no llega al 14%, de equipos eléctricos y electrónicos, no más del 20% se recicla. Estas campañas lo que han intentado es precisamente afear, porque detrás de muchas pegatinas de esos equipos, lo que se podía ver es logotipos de gobierno, logotipos de grandes empresas financieras, que realmente fueron los que en su día compraron ese equipo y cuando se han deshecho de él no han querido saber qué es lo que estaba pasando, ¿no? Acaban en estos países donde la población local lo que intenta es aprovechar algún elemento valioso de este tipo de equipos. Lo que pasa es que estos equipos son muy antiguos y encima tienen metales pesados, se queman los plásticos para poder aprovechar el cobre de los cableados y esos plásticos tienen sustancias tóxicas, que no solamente estamos afeando el entorno de esos países, sino que a su vez obviamente estamos envenenando a la población local con nuestros residuos. Ese es un poco el modelo, este es el modelo desgraciadamente en el que vivimos a día de hoy, ¿no? Y esa es un poco la paradoja en la que nos encontramos de cómo somos capaces de revertir esto. Esto es lo que se llama un modelo lineal. ¿Qué quiere decir que es lineal? Que en el fondo para cualquier producto que queremos fabricar, lo que tenemos que hacer es ir a la naturaleza a extraer cosas de allí con las que vamos a obtener esas materias primas, lo vamos a vender, lo vamos a utilizar y cuando lo desechamos, lo tiramos y lo volvemos a dejar en el entorno natural, pero en este caso como residuo, contaminando. No hemos sido capaces de cerrar ese ciclo que estábamos comentando. Por lo tanto, bueno, simplemente el dato a nivel mundial, desgraciadamente estamos muy lejos de que nuestra economía sea circular. Nuestra economía sigue siendo básicamente lineal, no más del 9% de la economía es circular. No somos capaces de aprovechar más allá del 9% de las materias primas que extraemos. Esta diapositiva es un poco compleja, pero simplemente me sirve para que se hagan una idea. Aquí lo que se está viendo en esta foto es el volumen de todas las materias primas que cada año extraemos todos los seres humanos en el planeta para producir todo lo que consumimos. Es una cifra bestial, siempre me cuesta hasta decirlo. Son 92.000 millones de toneladas de recursos. Ese es el agujero que le hacemos al planeta cada año para poder obtener todas las materias primas que estamos procesando. Aquí lo que están viendo con esos colores es dónde acaban esas materias primas. Es decir, todas vienen del entorno natural, todas vienen de la extracción de recursos, sean minerales, combustibles, biomasa, y que acaban, pues bueno, pues acaban en nuestros equipos de electrónicos, en nuestros automóviles, en la movilidad, en nuestras viviendas. Bueno, el bucle que ven aquí abajo tan pequeñito, esta franjita que vemos aquí, esto es lo que somos capaces de recircular de todo lo que estamos consumiendo. Todo ese volumen, todo este volumen que vemos aquí, es de nuevas extracciones que se generan de recursos naturales en el planeta. Y esto, obviamente, para procesar todo esto, además de que estamos agotando nuestros recursos, claro, tenemos que obtener esas materias primas. Ya comentaba que el plástico no viene de la naturaleza, sino que hay que procesarlo. Y en los procesos industriales, pues utilizamos energía. Y la energía generamos CO2. Es decir, con lo cual vemos que exactamente 70.000 toneladas de CO2 se emiten por minuto en el planeta. Es decir, todo el sector industrial, para poder producir la
la electricidad que alimenta nuestros equipos, que calienta nuestras casas, los combustibles, la quema de los combustibles en los que nos movemos, está generando el problema del cambio climático. Vamos a ver que cambio climático y economía circular van de la mano. Y al final no dejan de ser diferentes impactos ambientales de los que tenemos. Si os diese algunas cifras, el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero, la mitad prácticamente, están asociadas a la obtención de la energía que utilizamos. Y esto no es culpa de las eléctricas, porque las eléctricas lo que hacen es producir lo que demandamos. O sea, al final estamos en este auditorio y pues, tenemos un ordenador, un proyector, una iluminación, y todo esto es electricidad que alguien tiene que producir. Luego nos quejamos de que no queremos ver una central térmica o que no queremos ver determinadas instalaciones, pero obviamente hay que producir lo que demandamos. La otra mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero está asociada a la fabricación de los productos que consumimos. Todo esto que os he comentado anteriormente. Por lo tanto, es cierto que estamos sometiendo a una presión al planeta en el cual tenemos que cambiar esta forma de producir. Claro, esto es muy complejo, porque aquí las empresas no es que sean malas per se. Alguien dirá, ¿de quién es la culpa de todo esto? Pues es la industria, que es la que hace ese tipo de cosas. En el fondo, nos hemos dotado de unas reglas del juego. Durante mucho tiempo, y en muchos sectores a día de hoy sigue ocurriendo, contaminar es gratis. Es decir, por los residuos que estamos generando no estamos asumiendo el coste. No estamos, es decir, contaminamos, estamos generando un problema en África y no nos supone ningún problema económico. Extraer recursos de forma masiva tampoco nos supone demasiados recursos. Es decir, al final, las condiciones laborales que hemos visto de esos mineros que están en determinados países donde se obtienen esos minerales en zonas de conflicto que alimentan nuestros teléfonos móviles, tampoco nos afecta. Esto tiene que cambiar. Las reglas del juego tienen que cambiar. Cuando hablamos de una transición de un modelo lineal a una economía circular, lo que tenemos que hacer desde la administración es que esto cambie. Y que realmente aquel que se comporte de forma inadecuada con el planeta no les haga gratis y que realmente tenga un coste económico. Y eso es un poco el objetivo que se persigue. Tenemos que ser capaz de replantear cuál es el modelo económico que tenemos y en ese modelo económico coge un papel muy importante todos y cada uno de los ciudadanos que somos consumidores. Tenemos que intervenir desde el consumo y desde el modelo económico para poder revertir esta situación. Eso es un poco lo que persigue la economía circular. El principio de economía circular, la Comisión Europea ha aprobado lo que se llama una hoja de ruta a nivel político, es decir, todas las medidas que persiguen cambiar esas reglas de juego. Y ya se están empezando a aplicar. ¿De acuerdo? Es decir, voy a ir mencionando cómo se está trabajando en revertir esta situación y asegurar que seamos capaces de poder hacer este cambio. En el modelo de economía circular vamos a tener mucha legislación. Es decir, la legislación es lo que mueve a los sectores y obviamente vamos a tener legislación pues, que va a molestar a los consumidores, pero los consumidores tenemos que ser conscientes de cuál es el problema que estamos generando, de cuál es el planeta que estamos dejando a nuestras generaciones futuras y que obviamente no podemos mantener, es decir, el mundo no puede mantenerse si tenemos todo el planeta, el ritmo de vida que tenemos las zonas más ricas del mismo, ¿no? Por lo tanto, va a haber legislación, pero también va a haber ayudas. Es un concepto del palo y la zanahoria. Es decir, detrás de los paquetes de economía circular, lo que estamos es desde la administración, y es el caso de IOB en el gobierno vasco, ayudando a las empresas para que hagan la transformación de cómo conciben sus productos, de cómo utilizan las materias primas, y ayudando también a los consumidores, a las administraciones, a los municipios, a que realmente esto de los residuos funcione mejor y que como poco a poco tenemos que ir consiguiendo mayores objetivos de reciclaje, es decir, no esos valores que hemos visto tan bajos, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de qué es la economía circular, lo hemos visto. Esto es un modelo lineal, que es el que os mostraba anteriormente. El primer objetivo, por tanto, es cómo somos capaces de cerrar ese círculo, es decir, convertir un modelo que es una línea, obtengo recursos de la naturaleza y genero residuos, cómo cierro ese círculo. Ese círculo lo que me permitiría es, bueno, aquí estáis viendo lo que es la secuencia normal de la economía, es decir, lo que estoy antes, en un modelo lineal, que es el que tenía antes, empezaba por la derecha, de la derecha hacia la izquierda, extraigo recursos naturales, de esos recursos naturales obtengo esas materias primas que hemos visto en las materiotecas, obteniendo esas materias primas fabrico piezas, componentes, es decir, esas piezas y componentes las acabo montando y tengo un producto, sea un teléfono, sea un coche, lo vendemos, hay una distribución de ese producto a nivel mundial, muchos nos venderá de China, pero bueno, tenemos productos que acabamos comprando
los acaba teniendo el usuario, que somos todos, cada uno de nosotros, y cuando se nos estropea, ya no lo queremos, ya no nos sirve, lo mandamos a una gestión como residuo y nos puede generar un problema en el medio ambiente. El objetivo, por tanto, de una economía circular sería lo que os decía, que cuando se convierte en residuo, seamos capaces de, a partir de esos residuos, obtener las materias primas que están presentes en ese producto y que sean las que retroalimenten el modelo económico. Bueno, para poder hacer esto, el primer elemento que tenemos que hacer es repensar cómo diseñamos los productos. Hemos visto que el consumidor todavía, el ciudadano todavía no es lo suficientemente sensible como para que los productos sean reciclables. Todavía no reciclamos todo lo que deberíamos. Pero hay un problema añadido y es que los productos que compramos son muy difícilmente reciclables. La paradoja es esta, ¿no? Es decir, es mucho más fácil reciclar un producto que haya sido pensado para que se pueda reciclar que uno que no. Y la mayor parte de los productos que tenemos hoy en día no han sido pensados para poder ser reciclados. En el fondo hay una perversión en este asunto y es que yo trabajo mucho con empresas. Itziar comentaba algunas de las iniciativas que tenemos, como es el Basque Ecodesign Center, que colaboramos con empresas. Colaboramos con casi todos los sectores de actividad económica que tenemos en el País Vasco. Bueno, un problema que siempre nos encontramos con las empresas es que, desgraciadamente, hasta que no cambiemos las reglas del juego, invertir dinero para diseñar un producto que sea más fácilmente reciclable no tiene un retorno económico para la empresa que lo esté aplicando. Porque no hay ninguna tasa que le beneficie. Es decir, al final, si yo no hago nada, no invierto dinero y tengo un producto que no es nada reciclable y yo, en cambio, tengo enfrente a una empresa que sí que ha invertido dinero para diseñar un producto mejor, esta segunda probablemente tenga más competitivo porque ese dinero, esa inversión que ha hecho no la va a recuperar. Tenemos que cambiar la forma en la que gestionamos este reparto de tasas. Hay un concepto desde el punto de vista legal que se llama la responsabilidad extendida del productor. ¿Eso qué quiere decir? Las empresas que ponen productos en el mercado y que ganan dinero, están ganar dinero vendiendo no es botella, es decir, este cartón de agua, debería asumir los costes del problema ambiental que está generando su producto. Si esta empresa asume los costes que va a suponer la reciclabilidad de este producto, probablemente entonces sí que tomar decisiones para que esto sea más fácilmente reciclable le va a ser más competitivo. Porque aquel que lo haga mejor tendrá que asumir menores costes. Hay un retorno desde el punto de vista de la inversión que requiere hacer esos cambios en el diseño. Y es cuando hablamos del concepto de ecodiseño. Y Chiar me lo decía en mi presentación, cuando hablamos de ecodiseño es cómo somos capaces de diseñar productos en los cuales, cuando estamos concibiendo cómo va a ser ese producto, analicemos cuáles van a ser sus impactos ambientales a lo largo de toda su vida y tomemos decisiones en la ingeniería para reducirlo. El concepto de ecodiseño debería desaparecer como término. Es decir, un buen diseño debería ser aquel que incorpore esos conceptos, pero desgraciadamente a día de hoy muchos diseños no están pensados para que se incorporen estos criterios. ¿Por qué es importante intervenir desde el diseño? El 80% del impacto ambiental que va a tener este cartón de bebidas va a estar directamente relacionado con cómo ha sido diseñado. El 20% restante, que sería lo que nos llevaría hasta el 100% del impacto, estaría relacionado en cómo nos comportamos los usuarios. Si lo tiramos al contenedor amarillo o lo acabamos tirando en mitad del monte. Pero digamos que el resto va a depender de este tapón de qué material es, el cartón de qué está hecho, qué materiales incorpora, las tintas. Este es un material. ¿Cuántos materiales distintos creen que puede estar presentes en un envase de este estilo? Entre 5 y 10 materiales tiene este envase. Claro, para poder reciclar las materias primas que hay aquí habría que ser capaz de separarlas. Y esto es prácticamente imposible. Vemos, por tanto, que un elemento muy asociado a la reciclabilidad está relacionado con cuántos materiales están presentes, porque entonces no habría que separarlos. Es un tema complejo el mundo de los residuos. Por lo tanto, ya vemos que para poder cerrar este círculo tenemos que intervenir, tenemos que pensar cómo hacemos los productos. Hay que trabajar con el sector industrial para convencerle. La cuestión es, ¿podemos hacer algo más? Es decir, ¿una economía circular podría ser algo más que cerrar este círculo? Si hago esta pregunta es porque tiene trampa, y es que sí. Sí se pueden hacer bastantes más cosas. Porque el problema que tenemos con esta figura es que los procesos de reciclaje, como estamos viendo, no son perfectos. Y además, los productos, hemos dicho antes, que cada vez duran menos. Lo cual quiere decir que este círculo cada vez se acelera más.
un círculo cada vez más acelerado y que tiene pérdidas, que es ineficiente, porque el reciclaje es ineficiente, no nos va a ayudar en el camino. Tenemos que buscar otro tipo de alternativas. Otro tipo de alternativas que pasan, por ejemplo, la fácil, que los productos tienen que volver a durar más. Para esto de que los productos duren más suele tener un problema, cuando se lo comentamos a las empresas se suele enfadar mucho, pero que un producto dure más está directamente relacionado con que va a acabar vendiendo menos unidades. Entonces, claro, si el producto dura más, no lo sustituyo. Si no lo sustituyo, no puedo tener grandes tiradas de fabricación. Y eso obviamente acaba suponiendo también un problema desde el punto de vista social, porque eso quiere decir que entonces despido a no sé cuántos trabajadores, ¿no? El modelo es cómo somos capaces, por tanto, de trabajar en los conceptos de durabilidad. El mejor residuo es aquel que se genera o que no se genera, o al menos el que se genera más tarde. Y dentro de esa figura lo que vamos a poder hacer es muchos más cierres de círculo. Lo que está viendo en esta figura sería, el exterior es el que hemos visto primero, y la idea es que tenemos que pensar desde el usuario, desde todos y cada uno de nosotros. Y tenemos que empezar a fomentar prácticas que hace 40, 50 años eran comunes en el día a día y que desgraciadamente en los últimos 40 años se han perdido, como por ejemplo el fomento de la reparación de los equipos. Entonces, cuando hablamos en una economía circular es volver a cosas que ya conocemos, pero que la globalización, el aumentar las producciones, el aumentar las tiradas, bajar los precios, el fomentar hábitos de consumo diferentes, esto de que la moda sea distinta y que haya que cambiar de pantalones cada 2 por 3. Todos estos conceptos que para lo que se han diseñado es básicamente para poder vender más unidades. Entonces, cuando hablamos de economía circular vamos a hablar de conceptos como cómo somos capaces de alargar la vida de los productos y cómo somos capaces, luego lo veremos al final, de complementar con nuevos modelos de negocio. Es decir, cómo se resuelve el problema de un producto que dure más pero que venda menos unidades. Porque la idea es que las empresas no se tienen que dedicar únicamente a producir y vender, sino que hay modelos alternativos. Pueden empezar a desarrollar servicios de reparación, servicios de reutilización, servicios de recuperación de los productos. Son estrategias que vamos a ver. Entonces, por lo tanto, hablaremos, en primer lugar, de la durabilidad, cómo somos capaces de que los productos duren más. Y si las empresas no lo quieren hacer desde la administración, como decía antes, cambiaremos las reglas del mercado. Es decir, se están estableciendo legislaciones de obligado cumplimiento que hagan que los productos duren más, que hagan que el consumidor sepa. Hasta ahora, por ejemplo, cuando vamos a comprar una lavadora, ahora sí sabemos lo de cuánto consume, ¿no? Entonces vemos la letra esta del certificado de eficiencia energética. Pero no sabemos cuánto dura. Hasta que se puso el certificado de eficiencia energética, tampoco sabíamos cuánto consumía un aparato. En aquel momento lo que se vio es que era necesario que el consumidor fuese consciente de cuál era el impacto ambiental en la fase de uso. Y se intentó poner un sistema razonablemente sencillo, que es este de las letras que podemos ver en un electrodoméstico. Lo que se quería era que los fabricantes se preocupasen de hacer productos que fuesen muy eficientes. Comentaba antes que, desgraciadamente, hoy en día invertir dinero para facilitar el reciclaje no tiene retorno. Hasta que en el mercado se obligó a poner la letra de la eficiencia energética de los electrodomésticos, pasaba lo mismo con la eficiencia energética en los electrodomésticos. Cualquier empresa que hiciese un equipo que fuese muy eficiente no iba a recuperar esa inversión porque el consumidor no lo valoraba. En el momento en el que la administración me obliga a tener que poner una letra que me informa de cuánto es eficiente, el consumidor lo conoce. Como el consumidor lo conoce, empieza a demandar productos que sean más eficientes, porque además le explicamos que eso tiene un retorno en el bolsillo. Más eficientes, menos consumo eléctrico y eso obviamente también se paga. Y eso ha conseguido que los equipos hoy en día sean mucho más eficientes. De hecho, hemos tenido que recalcular las letras porque aparecieron los A+, A++, es decir, digamos que se empezaron a juntar todos. ¿Por qué? Porque había una pelea entre los fabricantes para tener el mejor producto en el mercado. Ahora estamos en el debate sobre ¿y qué pasa con la durabilidad? Ahora se están diseñando los nuevos sistemas de etiquetas que lo que van a hacer es que el consumidor no solamente sepa cuánto consume, sino también cuánto dura. Y al final, y ahora mismo, hablamos antes de los comités de normalización, Europa ha hecho un mandato a los que desarrollan normas técnicas, los que desarrollan métodos, precisamente para que seamos capaces de poder transmitir al consumidor, a todos nosotros, de una forma muy sencilla, cuánto dura un equipo. Para que el consumidor, cuando vieras el precio, pues puede decir, oye, este es el precio, pero este dura 2 años. Y este igual es un poco más caro, pero es que dura 5 años. Y a su vez, ya se acaba de publicar hace poco, se están aumentando, por ejemplo, las garantías. Es decir, lo que es la garantía legal que tiene que dar un fabricante en relación a un producto. Y se está obligando a aumentar el tiempo en el cual es necesario
suministrar repuestos sobre los productos. Porque muchas veces el problema que había es el equipo se puede reparar, pero ya no hay piezas. Al final había una pelea sistemática en dificultar, en este caso, la reparabilidad. ¿Por qué? Porque obviamente si al final acababa deseando ese producto, acabaría comprando uno nuevo, ¿no? Entonces, lo que decía antes de cambiar las reglas de mercado es que todo esto, bueno, y se me olvida de esto de la fidelización es cómo hacemos que no cambiemos de producto porque queramos cambiar de producto, aunque el producto siga siendo operativo. Lo decía antes, lo de la ropa. Y al final, ¿por qué las chaquetas ahora se llevan con más sombrera, con menos sombrera? Entonces, al final, desechamos ropa, no porque esté rota, sino simplemente porque no se lleva. Porque el estilo, de hecho, hoy es mal día porque acaba de abrir el Primark, que es precisamente como el mayor ejemplo de lo que es el fast fashion, ¿no? Pero ese concepto, y la idea es que al sector textil está ahora mismo en el punto de mira precisamente de la legislación, porque es el segundo sector productivo más contaminante en el planeta. Muchas veces pensamos que es el sector de acero, es el sector textil. ¿Por qué? Porque que yo tengo un modelo de fast fashion, es decir, que mis camisetas duren 2 lavadas en vez de 25, quiere decir que va a generar 25 veces más residuos, pero no va a haber tampoco a día de hoy no va a haber ningún coste para la empresa por poner ese producto de tan mala calidad en el mercado. Eso está cambiando. Y de hecho, hay una ley que se está ahora mismo en negociación que se va a incorporar al sector textil en la obligación de integrar esos costes. Bueno, primer anillo, por tanto, ¿cómo somos capaces de que el usuario disponga del producto durante más tiempo? Si yo necesito, esto lo que estamos haciendo es mi producto que no tenga que sustituirlo por otro, que dure más, que se repare, pero si yo no quiero el producto, porque yo ya no lo necesito, ¿por qué lo tengo que tirar? ¿Cómo somos capaces de establecer el segundo anillo? ¿Cómo somos capaces de establecer mecanismos de reutilización de producto en manos de un usuario distinto? Yo ya no necesito esa lavadora, ¿cómo puedo realmente recuperar el producto y que se reintegre, no como materia prima, sino como el producto en su totalidad? Hay diferentes estrategias de ingeniería que están trabajando sobre cómo poder todo esto. Y si el producto en su totalidad no se puede recuperar, el último anillo sería cómo somos capaces al menos de recuperar las piezas más valiosas. Detrás de todo esto hay una ventaja desde el punto de vista europeo, en el ámbito de la economía circular, y es que todas estas actividades lo que van a generar por detrás es la creación de nuevos puestos de trabajo. Porque va a haber actividades, vamos a recuperar el sector de mantenimiento y de reparación que se ha ido perdiendo en los últimos 30 años. Vamos a establecer nuevas actividades económicas vinculadas a la recuperación de los productos, a la recuperación de piezas, de los componentes, de los materiales. Y la ventaja es que Europa en los últimos años perdió la fabricación. La fabricación de muchos de nuestros productos se ha ido a Asia, se ha ido a China, Taiwán, al sudeste asiático. Y en cambio todas estas actividades van a tener que producirse donde los productos se consuman. Y aquí obviamente somos netamente consumidores. De hecho, detrás, lo pasaré al final, detrás de la estrategia de economía circular, lo que es una vocación de generar nuevos puestos de trabajo. Es decir, una actividad, es decir, somos capaces de hacer algo, un nuevo modelo económico, que va a reducir las presiones al planeta, pero que al mismo tiempo va a generar nuevos puestos de trabajo y riqueza. Pero para eso se necesita la complicidad de los consumidores, que es un poco lo que quiero comentar. Lo que os decía, ¿cuál es el problema? ¿Por qué esto no ha funcionado? Porque durante mucho tiempo la paradoja era esta, que si aumentábamos la durabilidad de los productos, se reducía el beneficio empresarial. Ese es un poco el paradigma que pretendemos cambiar en el ámbito de la economía circular, porque obviamente esto de que perdamos poder adquisitivo es complicado. Se trata de luchar contra el concepto de la obsolescencia programada. Es decir, todo esto que os he contado no ha pasado porque sí. Que los productos duren menos, que no sean reparables, que las piezas no haya de recambio. Ha sido una estrategia premeditada. Yo, que vengo de la Escuela de Ingenieros aquí en Bilbao, a mí me enseñaron a hacer esto en la escuela. Este era el canon, era aquello de no puede ser que un producto se vendía de una forma mejor, no se vendía así de feo, no se decía aquello de... Pero lo que se decía es, hombre, para optimizar la producción, lo que hay que hacer es que no puede ocurrir que en una lavadora unas piezas estén diseñadas para durar 10 años y otras estén diseñadas para durar 50. Todas tienen que durar 10. Entonces, y se hacía, y además se estudiaba cómo se podía hacer desde el punto de vista de ingeniería, pues no sobredimensionar los determinados materiales para que su durabilidad fuese acortada. ¿Cómo somos capaces de resolver todo esto? Ya hemos visto, hay legislación, va a haber ayuda, hay elementos de formación, necesitamos formar
de una forma distinta a los ingenieros y a los desarrolladores de producto. Tenemos que ser capaces de poder generar nuevas actividades. Y el segundo elemento muy importante está relacionado con el consumo. Claro, el producto tiene dos caras, quien lo fabrica y quien lo compra. Podemos tener productos que duran mucho, pero como el consumidor no lo entienda, no lo va a comprar. Y como no lo compre, no va a funcionar. Mientras las tiendas... Bueno, es que he visto las colas del Primark y me ha generado un shock en la cabeza. Yo no sé si las han visto en la prensa, lo verán mañana, pero llegaban, en fin, Gran Vía hasta no sé dónde. Claro, mientras sigamos queriendo comprar prendas textiles a 3 euros que duran 3 lavados y no fomentemos la compra de productos textiles que igual cuestan más, pero que duran muchísimo más, pues ahí tenemos un problema. Tenemos que intervenir, por tanto, en cómo cambiamos la actitud del consumidor. Y aquí me suele gustar mucho explicar yo soy muy poco dado al bricolaje, soy un torpe integral, o sea, soy ingeniero, pero lo que es el bricolaje se me da muy mal. Y se suele hablar de la paradoja del taladro. El taladro es ese elemento que cuando yo me compro una casa, tengo el antojo de colgar 3 cuadros. Y como quiero colgar 3 cuadros, entiendo que para poder colocar las escarpias y estas cosas que hay que poner, me tengo que comprar un taladro. Me compro el taladro, pongo los 3 cuadros y ese taladro no lo vuelvo a utilizar durante los 20 años siguientes porque soy un inútil desde el punto de vista de lo que es el bricolaje. Probablemente aquí, ¿qué es lo que ha fallado, no? Si yo quiero colgar un cuadro, ¿por qué tengo que comprar un taladro? Sí, lo ideal sería que alguien me lo dejase, ¿no? Pero digamos que al final yo no necesito ser propietario de un taladro. Y al final, detrás de cada producto, lo que hay es una necesidad. Mi necesidad era colgar los cuadros. Y el problema es que asociamos necesidad con posibles soluciones. Y la solución que se nos ha venido tradicionalmente a la cabeza es comprar un producto que me haga esa necesidad. La paradoja es, bueno, si esto solamente lo voy a utilizar, otra cosa es que tenga un taller de bricolaje, que sea manitas y que le dé un uso adecuado, ¿no? El problema es que, por lo tanto, todos nuestros modelos de consumo están muy asociados a la compra de bienes. Y por eso llegábamos a la paradoja que veíamos al principio, ¿no? Esos 250.000 productos en cada casa. Ahí está el taladro, ese es uno de ellos, ¿no? Por eso inventamos los trasteros, porque no nos entran las cosas en casa y tenemos que llevarlas a algún sitio. La cuestión es, ¿no hay otra forma posible? Hay modelos de negocio que están relacionados con el alquiler. Yo necesito colgar 3 cuadros, pues ¿por qué no tengo una empresa que me presta el servicio de alquilar? Lo ideal sería tener un amigo que me lo deje, pero esto, como siempre, es más complicado, a menos que tengas el servicio de acceso. Hay una paradoja que se está dando en la juventud, que es que cada vez hay un desapego mayor al concepto de la propiedad. El sacrosanto elemento de la propiedad en el público joven históricamente era el tener un coche, la propiedad de un vehículo. Hoy en día cada vez se está detectando que hay menos interés por ser propietario de cosas. De hecho, vivir en la ciudad y ser propietario de un vehículo es un negocio ruinoso. O sea, al final, entre la ITV, entre el impuesto de circulación, entre el garaje, o sea, aquello te sale carísimo. Y de hecho, cada vez, y esto es un artículo aquí en España, la sociedad es decir, queremos ser usuarios de todo y dueños de nada. Y cada vez hay más modelos de cómo cambiar este paradigma. Ponía el ejemplo del vehículo porque existen plataformas que se llaman de car sharing, que es de compartir vehículos. Detrás de todos estos modelos, el objetivo es que obviamente un mismo vehículo sirva para muchos usuarios y que yo solamente pague cada vez que lo vaya a usar. Este modelo tiene una ventaja muy importante a la obsolescencia programada. Pensemos un poco antes. Si yo quiero vender muchos coches, lo que voy a hacer es que duren poco. Lo decíamos antes, ¿no? Esa paradoja. Es decir, en el caso de los electrodomésticos, duran poco y así, cuando se estropean, lo tengo que volver a vender. Claro, si mi modelo de negocio no es fabricar y vender productos, sino que es alquilar productos, en ese caso, que ese producto dure poco, va en contra de mi modelo de negocio, porque lo van a poder utilizar pocos clientes. Si mi modelo de negocio está que yo voy a ganar dinero por el uso que se haga de ese producto, y cuanto más uso se haga, más dinero voy a ganar, en ese modelo de negocio, diseñar un producto que dure mucho me va a hacer más competitivo y más rentable. Detrás de todos los conceptos vinculados a lo que se llama servitización, es cómo somos capaces de cambiar ese paradigma de venta
y compra de un determinado bien, sino pago por uso. Hay diferentes modelos. Se habla del pago por uso, se habla del acceso al pago por resultado. Todos ellos tienen la ventaja de que se rompe la regla que veíamos antes. En este caso, si el producto dura mucho, les gana más dinero. Y sobre este cambio, sobre el que en estos momentos estamos trabajando con un montón de empresas. Voy a poner algunos ejemplos. Bueno, simplemente comentar lo que esto ya lo he dicho antes. Y la idea es que todo esto seamos capaces de transmitírselo al consumidor. Y yo creo que ahí, y además merecerá la pena que igual dentro de un año pueda tener otra sesión aquí con vosotros, con Secot, para contaros cómo van a ser esas nuevas etiquetas que vamos a empezar a ver en los productos. Es decir, cómo se está obligando a que no solamente se nos informe de la eficiencia energética, sino que se nos empiece a informar, estos son los modelos de las letras, me llamas con código de color entre el verde y el rojo, para que nos sirva para cualquier producto y que nos hable de su durabilidad, de su reparabilidad, de qué materiales incorporar, por supuesto también de la fase de uso, pero que de una forma muy sencilla nos sirva para cualquier tipología de producto. Es decir, un consumidor informado es el que va a permitir realmente cambiar desde el consumo esas pautas de comportamiento por parte de las empresas. Y como os decía, y todo esto está dando lugar a la creación de nuevos modelos de negocio. Bueno, este concepto es capaces de dejar de pensar únicamente en la venta y cómo nos podemos ir un poco, ¿no? Cómo somos capaces de complementar nuestra actividad empresarial en el que podemos seguir, pero con una serie de servicios complementarios. Servicios de mantenimiento, servicios de reparación. Podemos llegar incluso a romper el concepto de venta. Ya no compramos el producto, accedemos a su uso y pagamos por las veces que lo usemos. Hay todavía modelos más avanzados, yo voy a entrar en este, de acceso al resultado. Claro, yo quiero pagar por cuánto tiempo tengo el taladro. En el fondo yo quisiera pagar por cuántos agujeros me ha hecho bien en la pared. Porque el objetivo no es que yo tenga el taladro una semana. El objetivo es que tenga 2-3 agujeros perfectos para poder colgar mis cuadros. Esto, aquí estoy pagando por tiempo y aquí estoy pagando por la función que ese producto. Un ejemplo muy sencillo. Esto lo conocen lo que es. Esto es un palé. Esto es un elemento que sirve en base a unas medidas normalizadas a poder traer una mercancía, quiero decir desde Albacete a Bilbao, pero podría ser desde China a Bilbao, porque es un modelo estándar. ¿Cuál es el problema de este producto? Claro, que cuando me llega la mercancía en Bilbao, no sé qué hacer con esto. Y por lo general lo que suelo hacer con esto es tirarlo. De hecho, más encima son bastante caros. Es decir, porque más obviamente para poder traer una mercancía desde China, me van a obligar a comprar uno de estos. Claro, hombre, pues esto tiene una materia prima y esto probablemente puede usarse más de una vez. Pero la forma en la que, lo que decía antes, tenemos una necesidad, la necesidad es transportar una mercancía y pienso directamente en comprar ese elemento que me permite esa mercancía. Bueno, hoy en día ya muchísimos de estos productos no funcionan en ese modelo. En lo que funcionan, CHEP es una multinacional, está presente en Bilbao y en toda Europa y en todo el mundo, es una multinacional americana, que lo que hace es, tú tienes que transportar una mercancía desde China hasta Bilbao, te alquilo este producto. Cuando llega a Bilbao, la oficina de esta empresa que está en Bilbao se lleva ese producto que es de él y lo que hace es volver a reutilizarlo. Lo que decía antes, ¿cuál es el objetivo del que ha fabricado y que ha diseñado este producto? Que dure el mayor número de veces posibles, porque es donde va a ir su... Es decir, la fabricación de este producto en un modelo de acceso al uso es un coste. Es decir, tengo que fabricar un producto para poder prestar mi servicio. Y las empresas, si algo saben, es reducir costes. Y eso es un poco la paradoja. Esto, que nos puede servir para un producto como este estilo, que es industrial, está suponiendo ahora un cambio radical en cómo entendemos los electrodomésticos. Aquí todavía tenemos una mentalidad en la cabeza. Me compro una casa y me tengo que comprar electrodomésticos. Claro, sí que es cierto que encima tenemos un problema en el que cada vez lo de comprar una casa cada vez está más complicado. Bueno, esto está sacado de la página web de Bosch. Bosch es una empresa que está aquí, que vende electrodomésticos. Es del grupo BSH, Bosch Siemens. Esto está sacado de la página web de Holanda. En Holanda ya la gente no compra electrodomésticos. Lo que hace es pagar por disponer de un electrodoméstico al mes. ¿De acuerdo? Si al final lo que estamos viendo aquí es cuánto quiere decir. Un frigorífico está por 10 euros al mes.
¿Esto cómo funciona? También es verdad que estamos asociados al cambio de los hábitos de cómo entendemos lo de la vivienda. Cada vez vivimos más de alquiler, cada vez se vive menos en propiedad. Entonces, al final, cuando se vive en alquiler y cuando tienes una cierta movilidad, lo de los electrodomésticos es un engorro, porque me compro un electrodoméstico, luego me trasladan a otro sitio y ¿qué hago con los electrodomésticos? No me los puedo llevar a la otra ciudad. Y funcionan bajo modelos puramente de alquiler. Es decir, ya ven, una secadora, una lavadora, 9,99 euros al mes es lo que cuesta. Aquí vuelve a pasar lo que decíamos antes. Vos, estos productos que tienen formato de alquiler, una vez que el usuario no los quiere, obviamente se los tiene que llevar. Nos permite muchas ventajas. Nos permite ventajas de lo que hemos dicho antes del concepto de la durabilidad, pero también desde el punto de vista de los residuos. Vos es siempre dueño de ese producto. Lo que está haciendo simplemente es permitir su uso por parte del cliente. Para el cliente es cómodo porque en el momento en el que la lavadora se estropea, él tiene que venir, llevarse y darte una nueva. Y él lo que tiene que hacer es buscar cómo gestionar adecuadamente esos residuos. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo que va a hacer es esas horas que veíamos antes. Si puede recuperar el producto, lo recuperará. Si puede repararlo, lo reparará. Si puede sacarle las piezas valiosas, lo hará. Pero para poder que estos modelos funcionen, pues tienen que, como decía antes, tiene que tener esa mentalidad del consumidor. Esto en otros sectores es muy común. Esto es una turbina de avión. De hecho, de algunos de esos componentes todavía se siguen fabricando aquí en la planta que tiene ITP. Hoy en día las turbinas de avión no se venden. Las turbinas de avión funcionan bajo un modelo, es un palabra en inglés, que se llama Power by the Hour. Lo que hacen las compañías aéreas es pagar por hora de funcionamiento efectiva de esta turbina. Rolls-Royce, en este caso que es la multinacional que es dueña de las turbinas de avión, lo que tiene que hacer es asegurar que están en perfectas condiciones. De hecho, lo que hacen las compañías aéreas con esto es evitarse tener que tener personal de mantenimiento en los aeropuertos, porque es la propia dueña de la turbina la que se encarga de los servicios de mantenimiento. Y cada vez más en los aeropuertos lo que se hace es el mantenimiento efectivo de este tipo de equipos. Todos estos son servicios que están relacionados con el uso. Muy rápido, lo podríamos ver en los teléfonos. Hoy en día ya existen modelos. Fairphone es una empresa que lo que hace es hacer este servicio con los teléfonos. Yo no quiero comprar un teléfono, yo lo que quiero es tener un teléfono que funciona perfectamente. Y lo que quiero es que si se estropea, la empresa se encargue de gestionar adecuadamente y me dé otro. En esos modelos, la eficiencia de los materiales es muchísimo más alta. Lo vamos a ver también desde el punto de vista de los ordenadores. Pero todavía hay modelos más avanzados, los que os decía que están relacionados con el resultado. Imaginaos que queremos iluminar esta sala en la que estamos ahora. Yo tengo diferentes opciones, ¿no? Me compro el sistema de iluminación, ¿vale? En un servicio de acceso a uso lo que podría hacer es pagar por cuánto tiempo tenga esas lámparas, ¿no? Hay servicios ya de iluminación y Philips, que es una multinacional que todos conocemos, ya está prestando. Es lo de, no, yo lo que quiero es cuánta calidad de iluminación quiero sobre esta mesa. Y lo que voy a pagar es por las condiciones de iluminación que tengo aquí. Él se va a encargar de cuál es el equipo más eficiente que me ponga, de todo lo que es la instalación de iluminación. Yo no la tengo que mantener, no tengo que limpiar los balastros ni cambiar las fluorescentes, se encarga la empresa. Y la empresa lo que va a jugar es con el diferencial de cuanto más barato, cuanto menos consuma el equipo de iluminación, jugará con el diferencial del ahorro energético. Cuanto mejor esté mantenido, mejor prestaciones haré. Y está funcionando bajo un concepto directamente de por el resultado. Esto ya está, pero existe ya incluso modelos, todavía no han llegado aquí, incluso en pantalones vaqueros. Es decir, yo quiero voy a pagar 5 euros al mes y voy a tener el pantalón vaquero que esté a la última. Nunca es mío. Yo solamente tengo acceso al uso, pero cuando eso se pase de moda, la empresa se lo tendrá que llevar. La empresa lo que va a hacer, obviamente, es readaptarlos, reacondicionarlos, adecuarlos, es decir, ir transformándolos. Pero si veis, siempre no necesita estar constantemente fabricando los pantalones, sino que la idea es cómo soy capaz de sacar el mayor provecho posible a cada uno de ellos. De esto es de lo que va todo lo que está relacionado con la economía circular. En un modelo de economía circular, ya vemos que el reciclaje ya no es la mejor opción, hay más opciones por encima mucho más interesantes, que es cómo somos capaces de alargar ese uso de productos, reutilizar, renovar, reacondicionar, remanufacturar. Comentaba que luego y todo esto al final acabará convirtiéndose en residuos, y comentaba antes también que en el ámbito de la economía circular lo que hay son medidas de obligado cumplimiento por parte de Europa. Bueno, antes hemos visto algunas del 14% en las botellas. Bueno, las botellas, en el caso de las botellas de bebidas, la legislación está obligando hasta llegar a un 90% de reciclaje en el año 2030.
está obligando o va a obligar a que todos los fabricantes de bebidas tengan que incorporar un 30% de material reciclado en su composición. Y en función del resto de tipologías de envase, porque este que tenemos aquí sería de envases de plástico no relacionados con bebidas. ¿No? Es que se va a exigir un 55% de tasa de reciclaje. Esto lo que quiere decir es que las empresas que ponen productos en el mercado van a tener que poner los medios para asegurar que esto se cumple. Y si la obligación de alcanzar estas tasas son de los fabricantes que ponen los productos en el mercado. Y la idea, obviamente, es cómo se va a intervenir. Como decía, en el caso concreto de las bebidas de plásticos para bebidas de un solo uso, 90% de tasa de recogida en el año 2030 y una obligatoriedad de un 30% de material reciclado. Es la única forma de poder establecer medidas que contribuyan. Todo esto lo que nos permitirá es realmente que esa economía sí que vaya siendo cada vez más circular, ¿no? Y además, ¿y todo esto qué nos puede aportar? Bueno, son las últimas 3 traspas ya. O sea que, lo primero, ahorro económico. Aunque parezca mentira, lo decía al principio, el 61% de los costes de nuestra economía están relacionados con las materias primas. Claro, si somos más eficientes en el uso de las materias primas, nos estaremos ahorrando. Estos son datos calculados dentro de lo que es Europa tiene una estrategia sobre economía circular. Para ese año 2030 estamos hablando de 600.000 millones de euros de ahorro por ser más eficientes en el uso de las materias primas. Claro, lo que os he dicho, tenemos una paradoja hoy en día y es que aquí no fabricamos o cada vez fabricamos menos. Claro, todos estos nuevos servicios, todos estos nuevos modelos de negocio, lo que van a permitir es la creación en Europa de aproximadamente 500.000 de nuevos empleos y también va a haber una contribución significativa al no tener que transformar, extraer, procesar, transformar tantas materias primas, lo que nos va a permitir es una reducción de las emisiones de emisiones de gases de efecto invernadero de 450 millones de toneladas para el año 2030. Acabo ya, y esto es un poco, espero que al menos tengáis más claro qué es esto de la economía circular. Bueno, un solo minuto. He comentado antes que todo esto requiere transformar el cómo estamos trabajando con nuestros profesionales. A nivel del País Vasco tenemos una estrategia específica en materia de economía circular. Ya estamos trabajando con los sectores industriales sobre cómo poder hacer esto. En breve empezaréis a ver en campañas de concienciación y de sensibilización de la ciudadanía para el cambio de sus hábitos de consumo. Pero ahora mismo estamos centrándonos mucho en trabajar con nuestros futuros profesionales. Una de las iniciativas que se ha puesto en marcha este pasado mes de marzo y que está aquí presente en Bilbao, en la calle Matico, es lo que se denomina el Basque Circular Hub, ¿vale? Es una iniciativa que hemos puesto en marcha en Trillobe y el Ayuntamiento de Bilbao, en el que lo que estamos es dando formación a nuestros futuros profesionales, lo que decíamos antes, nuestros futuros ingenieros. Estamos trabajando con todas las universidades que tenemos en el País Vasco, la Universidad Pública, la UPV, la Universidad de Deusto y la Universidad de Mondragón, y también con la red de centros de FP. ¿Qué es lo que hacemos a través de este centro? De todo esto que os he comentado, hay muchas implicaciones desde el punto de vista de lo que es la capacitación, de cómo realmente esos profesionales que van al sector industrial tienen que aprender nuevos conceptos, nuevas metodologías, nuevas herramientas. Estos sistemas de ecoetiquetado que os he dicho que se van a ir implantando, claro, hay que saber evaluarlos, hay que saber calcularlos. Tenemos que ser capaces de coger la ola en materia de esa necesidad de transformar nuestro modelo económico de una economía lineal a una economía circular. Y lo que hacemos desde el Basque Circular Hub, desde la colaboración pública, es precisamente formar a todos nuestros profesionales. Es una instalación por la que están ya pasando más de 200 jóvenes todos los años y lo que estamos haciendo precisamente es incorporar este conocimiento, porque son conocimientos que todavía no incorporan las propias universidades. Cambiar una carrera cuesta mucho, pero lo que hacemos es dar una formación complementaria para que todos estos elementos se vayan incorporando. Esta es una de las líneas de trabajo que estamos haciendo. El resto están relacionadas pues, con cómo apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que son las más sensibles para que no se nos queden en el camino. Es decir, al final, la economía circular, y acabo ya, es decir, estamos en una transformación. Es decir, se habla de la cuarta revolución industrial, en el que lo que vamos a hacer es cambiar mucho las formas en las que concebimos, fabricamos, producimos, en las formas en las que funciona nuestro sector económico y en las formas en las que consumimos los ciudadanos. En esa revolución, lo que tenemos que hacer es que nadie se nos quede atrás, es decir, que esto obviamente nos siga permitiendo disponer de la calidad de vida que disponemos en Europa, y eso obviamente está relacionado también con tener un sector económico pues, que genere riqueza. Esa transformación es la que estamos impulsando y, ya digo, y en eso consiste la economía circular. Y por eso me suele gustar siempre decir que está claro que el futuro pues, va a ser circular. Nos va a costar unos años, pero ese es un poco el reto y en lo que estamos trabajando. Así que daros las gracias por atenderme en la presentación y yo creo que espero que haya dudas o que podamos tener algún turno de dudas y de intervenciones para dar finalización a la jornada.
Itziar. Pues muchísimas gracias, Chema. La verdad que ha sido una clase magistral de qué debemos hacer y nos cambia nuestro paradigma de consumo, ¿no? De cara al futuro. Has dicho una cosa que yo creo que te vamos a agarrar así. Has dicho que dentro de un año vamos a estar aquí hablando de cómo se está estamos mejorando o de cómo todo esto se va a transformar en el día de nuestras compras. Qué bien. Es decir, lo vamos a ir viendo sobre cómo se nos va a informar en los envases de todo ese tipo de cuestiones. Seguramente las estemos ya viendo en el día a día, que en el fondo es eso, es que esta transformación no es posible si no incorporamos al consumidor. Pues nada, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta de los asistentes. Sí, vamos. El micrófono. Bueno, muchas gracias, Chema, por tu intervención. Pero yo te quería preguntar, vamos a ver, para que el resultado final de la economía circular tenga sentido, no hay, en primer lugar, cambiar la propia mentalidad de las empresas cara a su consecución de resultados, porque, claro, queramos o no, aquí hay unos costos por medio que alguien lo va a tener que soportar. Hablamos también de ayudas, pero las ayudas salen del mismo tío. Una cuestión distinta a la que hasta el momento han tenido, con un capitalismo duro y nuevamente muy intenso, pues yo creo que esto o afecta al Producto Interior Bruto de un país y la riqueza propia, o si no, no sé cómo se va a poder resolver. La mentalidad del usuario simplemente no sirve. También es cierto que se van a poder crear más empleo y otra generación de oportunidades, pero no sé si a corto plazo al menos si esto tiene una solución muy clara. La solución pasa... yo llevo trabajando mucho con las empresas explicándoles esto de que hay que cuidar el planeta, que no hay que contaminar, que esto está muy mal. Y probablemente el mayor error a la hora de poder comunicar a las empresas este tipo de conceptos es el buenismo, si lo tienen que hacer porque es bueno para el planeta. Como el bueno para el planeta pues está muy lejos de los consejos de administración, de la cuenta de resultados, de los beneficios, esa vía la tenemos complicada. La única forma de poder conseguir que las empresas cambien es que realmente desde la administración cambiemos las reglas del juego para que aquel que sea mejor sea más competitivo. Y tenemos que asociar este cambio de paradigma a la competitividad. Y la realidad es que, he comentado lo del palo y la zanahoria que ponía al principio de la presentación, se están diseñando muchos instrumentos de mercado que hagan precisamente lo que decíamos, que se produzca una internalización de los costes ambientales, es decir, que esto no sea por el planeta, sino que es que realmente si la haces mal la vas a tener que pagar. Y a su vez que tengamos un mecanismo a través del cual el que lo haga mejor sea más competitivo. Ese es el lenguaje que conocen las empresas. Podríamos irnos a un modelo decir, más revolucionario, en el que limitar la propiedad privada o limitar el capitalismo. El concepto al menos es que si somos capaces de utilizar el mismo lenguaje que utiliza el sector económico, y es, ya digo, porque el problema es, las empresas no contaminan porque odien el planeta, contaminan porque eso les permitía ser más competitivas. Y eso es lo que tenemos que romper. En el momento en el que, y de hecho, pues yo que todos conocemos el caso, por ejemplo, de Iberdrola, y por qué Iberdrola pasa de tener un enfoque sobre cómo producir la electricidad a otro completamente distinto. Porque en estos momentos es líder mundial, que no es un líder europeo, es líder mundial en el uso de energías renovables. Porque lo que ha visto es una oportunidad de negocio. Es decir, está claro que eso pues, seguramente a su presidente le dará paz mental igual por las noches, pero de cara a su consejo de administración lo que ha sido capaz es de poderle demostrar que eso le hace ser más rentable. Es decir, ya ha pasado a ser una eléctrica regional, ahora mismo Iberdrola no representa más del 20% su actividad en España. Es decir, al final es una de las eléctricas más grandes a nivel mundial. ¿Y por qué? Porque supieron atisbar que en un determinado momento el marco regulatorio mundial, esto de los protocolos de Kioto, iba a hacer que lo de emitir CO2 a la atmósfera no iba a salir gratis. Hoy en día en el sector eléctrico el CO2 se paga.
Y entonces vieron que si cambiaban su modelo de producción de electricidad, iban a ahorrarse todo ese impuesto y les iba a permitir ser más competitivos. Iban a tener una mejor relación con inversores. Y hoy en día Iberdrola, pues no sé, si algunos de vosotros tenéis acciones, sabréis que todos los años dan bonitos dividendos y es la eléctrica que tiene la menor intensidad en CO2. Claro, ¿qué ha cambiado ahí? Alguien que fue capaz de ver una oportunidad en un determinado momento y unas reglas de mercado que cambiaron, que era que eso de quemar carbón para producir electricidad, ese CO2 no podía seguir saliendo gratis al que lo estaba emitiendo. Para mí el concepto, la economía circular, conseguiremos esa transformación si somos capaces, como digo, de hacer que la competitividad vaya de la mano de la circularidad. Y para eso obviamente hay que cambiar toda esa parte de instrumentos de mercado y, por supuesto, pero tampoco desdeñaría el papel del consumidor. Es decir, en el momento, de hecho, ahora hay una... Entonces estamos haciendo, cuando ponía antes el ejemplo de los envases, y con esto ya no me enrollo más porque podría estar aquí horas. El concepto del plástico es muy curioso. Durante mucho tiempo el consumidor no ha penalizado el plástico. De hecho, más, pues es que además es lo típico. Es decir, tienes que llevar a, no sé, a tus nietos a que se van de excursiones, pues una botella, que además eso no pesa, porque obviamente una de vidrio no, que se les va a romper. O sea, no sabemos si el plástico es bueno o es malo desde el punto de vista, y podríamos discutir mucho sobre ese tipo de debates, pero la realidad es que el hecho de que el consumidor empiece a rechazar ese material está cambiando radicalmente cómo todas las empresas se están planteando los envases. Esto no ha surgido de la nada, esto ha surgido porque ha visto que es una oportunidad de negocio. Y por tanto, un rechazo por parte del consumidor cambia de forma muy radical. Es decir, una empresa, y yo que he hablado con muchas, siempre dicen lo mismo. En el momento en el que mi consumidor me penalice determinadas pautas, yo las voy a cambiar. Es decir, mi negocio sigue siendo vender y tener clientes. Entonces, con lo cual, creo que hay dos ámbitos ahí que son muy claros. Es decir, la administración cambiando las reglas y el consumidor siendo cada vez más sensible y penalizando determinados comportamientos por parte de las empresas. Y eso probablemente lo que hará es que se integre en los balances de cuentas y resultados de las organizaciones. Y eso es un poco el reto que estamos planteando, que en el caso nuestro pues nos viene emanado de lo que nos cae de Europa, de poder implantar todo ese tipo de instrumentos en este mercado de normas. Ya sabéis que obviamente pues en Europa los productos tienen que poder circular libremente y eso lo que establece es que las reglas de mercado tienen que ser comunes en toda Europa. Entonces, al final, nosotros que siempre hemos sido unos más retrasaditos desde el punto de vista de no tener legislaciones tan exigentes como en otros países, la idea es que eso sí que nos va a permitir acelerar ese proceso. Y para nosotros nuestro gran reto es que eso que va a llegar sí o sí, porque claro, si seguimos en Europa, tenemos el compromiso de tener que aplicar todo esto, pues no nos dejen el camino a nuestras empresas. Es decir, que porque al final no dejan de ser generadores de riqueza. Entonces, con lo cual tenemos que acelerar esa transformación en la forma en la que se han relacionado con todos estos conceptos. Y ese es un poco el reto en el que estamos y en el que tanto desde... De hecho, se me ha olvidado decir, y yo veo, y acabo ya con esto, y yo veo históricamente, somos una agencia de medio ambiente y siempre hemos estado en los departamentos de medio ambiente del gobierno, que los departamentos de medio ambiente del gobierno, me da cosa que se está grabando, pero los departamentos de medio ambiente del gobierno siempre han sido el último, era el que solía hacer el reparto de restos cuando había que repartir carteras en un gobierno entre diferentes partidos políticos en gobiernos de coalición. En esta legislatura, por ejemplo, se ha tomado una decisión que para mí es relevante. Ahora somos parte del Departamento de Industria, del antiguo Departamento de Industria, se llama el Departamento de Desarrollo Económico, pero digamos que todas, porque siempre había como, están los que fomentan la industria y luego los del medio ambiente, que estos son los de los pájaros y las flores. Y ahora no, es decir, ya has entendido que hoy en día el medio ambiente es un factor de competitividad y de economía. Es decir, y por tanto formamos parte del Departamento de Desarrollo Económico porque vemos que si no somos capaces de asumir este reto, vamos a tener un problema económico. Desde luego, si no lo asumimos, también vamos a tener un problema ambiental, pero tenemos que ser capaces de ir de la mano en esos dos elementos. Tenemos una pregunta más. Ahora que hablamos y leemos mucho sobre los fondos europeos, tenemos una oportunidad. ¿Vamos a poder o saber aprovecharlos y pasar de la lineal a la circular? Si veis mucho de lo que ahora mismo y en prensa y en televisión se habla mucho de la condicionalidad de los fondos de recuperación. En el fondo,
todo lo que ha sido la aprobación de la hoja de ruta en materia de economía circular por parte de la Unión Europea, hay una cosa que se llama el Pacto Verde, todo es muy verde, eso es un poco el marco legal global, fue previo a la pandemia. De hecho, sí, pero se aprobó 3 meses antes del inicio de la pandemia. Fueron de diciembre de 2019, enero de 2020, y obviamente la pandemia fue en marzo. Algo que se ha visto durante la pandemia es que, y lo hemos visto todos, es decir, nos encerraron en casa y el aire empezó a estar más limpio, hasta los animales empezaron a recuperar espacio, los parámetros de contaminación bajaron. Y lo que sí que se vio es que ahora hay que reactivar la economía. Y hay un profundo debate sobre que, ya que la economía, amplios sectores de la economía se han parado por una situación totalmente coyuntural como ha sido la pandemia, que aprovechemos para reactivarla de una forma distinta. Y los famosos fondos de recuperación en estos momentos tienen precisamente la condicionalidad de lo que tienen que hacer es relacionarse con la aceleración de esta agenda precisamente de transformadora de los modelos económicos. Si veis cómo se están repartiendo los fondos, muchos de ellos están precisamente asociados a transiciones vinculadas al fomento de la economía circular, a la lucha contra el cambio climático, es decir, porque al final Europa, en esa hoja de ruta que se ha establecido, se ha fijado como objetivo, pasaba antes ahí las cifras de los 70.000 toneladas de CO2 por minuto que se emiten en el planeta. Europa se ha comprometido a que en el año 2050 va a ser lo que se llama climáticamente neutra. ¿Qué quiere decir esto? Que en el 2050 Europa tiene que emitir 0 toneladas de CO2 a la atmósfera. Y forma parte de los compromisos. Claro, ¿eso qué requiere? Una transformación de todos los procesos tecnológicos. Desde el sector energético, que hemos puesto antes el ejemplo de Iberdrola, pero el sector acero, el sector todo lo que es la movilidad. Y por lo tanto lo que se está diciendo es los fondos de recuperación que se van a poner para reactivar la economía no son para reactivar los modelos económicos que teníamos antes. Tiene que ser para dar un especial impulso a esa transformación. Es decir, aprovechar este momento de cambio que se está generando para ello. Y ese es un poco el compromiso desde el punto de vista de lo que es las agendas de los diferentes países. Si entrásemos a detalle y pudiésemos ver los capítulos que tienen, veríamos cómo la economía circular juega un papel muy importante dentro de lo que son los fondos de reactivación económica. Bueno, muchísimas gracias, Chema, por ilustrarnos de esta manera y dejarnos mucho en qué pensar. De eso se trata también. Sí, ¿verdad? De que aprendamos, cambiemos. Que reflexionemos. Eso. Y para todos los que habéis participado en esta conferencia, simplemente recordaros que la próxima semana tendremos la de energías renovables con Javier Márquez, que es director técnico del EVE, otro tema también muy importante en nuestra vida. Y sin más, quiero agradecer a Bebe Casasoico y al Correo por habernos patrocinado estas conferencias que nos ayudan mucho a todos ECOT y a todos los que venimos a participar. Eskerrik asko, ta ondo ibili.